Bueno, pues sigamos. Sigamos con las partes de algunos conceptos básicos, a ver si nos da chance de hacer el parcial, que es un parcial rápido antes de irnos. Veamos algunas clasificaciones de algunas redes, esta vez respecto a la dirección de los datos. Nosotros podemos tener redes simples que van en una sola dirección, por ejemplo, de una antena de radio o sea, de una cámara a una antena repetidora. Ahí solo los datos van en un sentido. Podemos tener conversaciones half duplex donde un solo nodo puede transmitir al tiempo. Por ejemplo, una conversación telefónica entre dos personas. ¿Sí? Cuando uno habla, el otro tiene que escuchar y tiene que callarse para que éste pueda responder, hablar y el original poder recibir la información. Y por supuesto, tenemos redes tipo full duplex donde cada nodo puede hablar y escuchar al mismo tiempo, como son los nodos en una red de computadores. Este es un concepto bastante sencillo, esta clasificación. Otra de las clasificaciones va a ser de acuerdo a la topología, tanto física como lógica. La topología física se refiere a la disposición de cómo está configurado el medio físico y los equipos de comunicación que la conforman. Y la lógica es cómo van a fluir los datos por las redes. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, topologías tipo bus casi no se usan, aunque los operadores que todavía llegan con cable coaxial a las casas, pues podemos verla de esa manera, ¿no? Un solo medio de transmisión de acceso múltiple y todo el mundo se pega allí a ese cable. Tenemos las tipo anillo, donde cada nodo está conectado por extremos distintos a otro par de nodos y forman un círculo. La topología tipo estrella es la que más usamos ahora actualmente, pues con equipos de comunicaciones como switches nosotros pues tenemos este tipo de configuración. Por supuesto, esto no va a ser siempre así, ¿no? No van a ser topologías exactas, pues tenemos que seguir la infraestructura física de los edificios para poder cablear. Estrellas extendidas, por ejemplo, todos los edificios de la WIS tienen esta configuración, unos switches troncales y unos switches de acceso donde ahí es donde se conectan todos los computadores, todos los nodos. Podemos tener algunas topologías jerárquicas, son menos comunes, son más especializadas para redes de alta velocidad, donde pues aquí vemos
una especie de árbol y para establecer comunicación de un lado a otro, pues hay que atravesar unos caminos. Y redes tipo malla, que ya son cuando se exige una velocidad específica donde cada nodo tiene que tener al menos no, un solo tramo de comunicación directa con el resto. Por supuesto, esto es bastante caro, ¿no? Respecto a la topología lógica, nosotros podemos tener dos sabores, una de difusión y una con pase de testigos. En la de difusión, nosotros cada vez que queremos conversar tenemos que pegar un grito a la red para poder indicar que queremos transmitir datos. Uno de los protocolos más utilizados es Ethernet. Perdón. Eh, Ethernet con cable coaxial pues se usa de esa manera, pero con los switches ya ahora nosotros tenemos caminos independientes entre nodo y nodo, así que el broadcast no funciona bien. Más bien en redes Wi-Fi, donde nosotros tenemos otros sabores de Ethernet, sí tenemos que hacer un broadcast, es decir, un mensaje que va dirigido a todo el mundo, a la red, para poder indicar que queremos conversar. La otra estrategia en topologías lógicas es el pase de testigos. Se usa más que todo en topologías de anillo y cada vez que alguien quiere decir algo tiene que tener el testigo para poder transmitir la información. Y si no tiene nada que decir, pues simplemente lo pasa. ¿Alguna pregunta con estas clasificaciones? ¿Ninguna? No, profe. Ok. Bien, continuemos entonces con algunos conceptos. Hasta ahora nosotros utilizamos enlace o link para referirnos a cualquier medio físico para transmitir. Pero nosotros vamos a estudiar desde hoy las redes por capas, dividiendo las funcionalidades en distintas etapas para poder comprender mejor el diseño de las redes y, por supuesto, hacer más fácil su implementación. Sí, en todas esas capas nosotros vamos a estar hablando de protocolos. Un protocolo pues no es más que un conjunto de reglas que nosotros tenemos que seguir para poder llevar a cabo la comunicación. Esas reglas pueden referirse a la parte física, de qué color, de qué sabor tiene que ser el medio físico, qué características físicas tiene que tener ese medio, o simplemente establecer reglas de cómo conversar, cómo enviar mensajes, qué tipo de mensajes, cuántos mensajes en protocolos de más alto nivel. Bien, desde el punto de vista de redes, pues como les dije, es un conjunto de reglas que van a controlar el intercambio de información a cualquier nivel.
Los protocolos pues definen, qué sé yo, secuencias de mensajes, sintaxis de los mensajes, estrategias para corregir errores, estrategias para la seguridad, todo eso tiene protocolos. Y nosotros vamos a estar revisando varios protocolos y sus detalles. Sí, cada protocolo va a tener dos interfaces, una con el par. Sí, tenemos dos nodos, ellos tienen que hablar entre sí, pero como vamos a hablar de capas, también tienen que tener eh, interfaces para hablar con capas inferiores y superiores. Sí, esto es un poco lo que les digo, tenemos que hablar capas inferiores y superiores y, por supuesto, conversar con instancias del mismo nivel. Nosotros vamos a utilizar el modelo Open System Interconnection de la International Standard Organization para poder dividir en capas y funcionalidades las tareas para transmitir información. Sí, esta es una arquitectura de 7 capas donde en cada una de ellas vamos a tener un conjunto de protocolos que nos van a servir para la transmisión. Esto es un primer acercamiento. Vamos a tener la parte física, la parte de tratamiento de los datos, la parte de red, la de transporte, sesión, presentación y aplicación. Aquí tienen un espectro rápido de un poco los protocolos que se utilizan en cada una de ellas. Por ejemplo, en la parte física, nosotros utilizamos algunos tipos de equipos de comunicación. En la parte de enlace también. En la parte de red, otros equipos de comunicación y protocolos distintos. Las primeras 3 capas se llaman capas inferiores y el resto de las 4 capas, capas superiores. Vamos a tener distintos tipos de direcciones. En la capa física y de enlace de datos vamos a tener la dirección MAC o la dirección física. En la capa de red vamos a tener las direcciones IP, que son un poco las que hemos visto en las prácticas anteriores, y en la capa de transporte vamos a tener los sockets de TCP. Y arriba vamos a tener nombres. Las direcciones que vamos a utilizar en las capas superiores son nombres. Por ejemplo, un URL es un nombre y son el tipo de direcciones que nosotros como seres humanos podemos manejar. En la parte de las capas inferiores, nosotros vamos a tener que lidiar con todo lo que es la parte de señales eléctricas o ondas electromagnéticas, cualquiera que sea, y transformar esas ondas electromagnéticas a datos binarios y al revés. En la parte de las capas superiores vamos a estar más haciendo el tratamiento de todo lo que son los datos. Y algo muy importante que lo vamos a ver en capa de transporte, que es la transmisión confiable de la información. Nosotros vamos a empezar desde la capa de aplicación y vamos a ir bajando hasta transmitir al nodo destino y luego subimos hasta la parte de
información. De nuevo, en el nodo destino. Para eso vamos a usar un concepto que se llama encapsulamiento, donde usted mete sus datos, escribe en su mensaje y lo mete en un sobre que va a tener una cabecera, un origen y un destino. Pero a medida que vaya bajando por las capas, usted va a tener que ir introduciendo nuevos envoltorios. Eso lo podemos ver como que usted quiere enviar una carta escrita a alguien, a una persona, por servientrega. Te hace su sobre, le mete la información del remitente y destinatario, va a servientrega, ellos los van a meter en otro sobre, seguramente lo meten después en una caja, la caja en un camión, el camión depende de dónde vaya, lo sacan de ahí, lo meten en un contenedor y después cuando vaya llegando, se vaya secando al destino, pues van a ir sacándolo, ¿sí? La información hasta que el destinatario agarre eso y obtenga el mensaje original. De eso se trata ese concepto de encapsulamiento. ¿Alguna pregunta? Bien, a pesar de que nosotros vamos a usar el modelo OSI, no es el modelo que se utiliza. El modelo de facto, y por un poco lo que vimos en la parte de historia, nosotros utilizamos el modelo TCP/IP para implementar las redes. Ese modelo tiene menos capas. La capa física de enlace de datos se fusiona en una sola que se llama acceso a la red. La capa de red se queda igual, se llama Internet. La capa de transporte se queda igual y todas las otras tres capas últimas del modelo OSI se unen en una sola que se llama aplicación. Entonces, esto que está aquí es lo que realmente nosotros tenemos para usar en Internet. Allí tiene una comparación de lo que es la unificación de una de las capas esas de el modelo OSI y el modelo TCP, en el modelo TCP. Otro modelo llamado modelo de Internet se basa en la unidad de transmisión de información o Protocol Data Unit. Sí, a nivel de capa física, nosotros usamos bits. A nivel de enlace de datos usamos un paquete. Podemos ver todo esto como los paquetes que hemos estado nosotros discutiendo. Pero tienen distintos nombres. Pues a nivel físico son bits, ahí no son paquetes. Luego sí empezamos a agrupar información, a agrupar bits y lo vamos a llamar frames. Luego en la capa de red lo vamos a llamar datagramas. En la capa de transporte lo vamos a llamar segmentos o flujos. Y finalmente los datos completos en la capa de aplicación. Recuerden bien esta palabra, Protocol Data Unit o PDU. Esto es un poco un esquema que nos va a mostrar cómo nosotros vamos a ir quitando envoltorios a medida que vayamos a transmitir. Supongamos que estamos en un nodo origen, empezamos con los datos en la capa de aplicación y vamos bajando, vamos encapsulando eso y vamos a llegar al primer switch. Ese switch tiene que
desempaquetar hasta llegar a la dirección MAC para poder tomar una decisión y retransmitir por el puerto correcto el paquete. Si nos vamos a otra red, entonces vamos a tener que llegar al router. Ese router va a tener que desenvolver una capa adicional hasta llegar a la dirección IP para poder tomar la decisión de dónde, por cuál puerto va a retransmitirse. Lo vuelve a encapsular, lo retransmite, seguramente va a llegar al switch local, pasa lo mismo y a la final vamos a llegar entonces a todos los datos en el nodo destino. ¿Alguna pregunta? No. Profe, nosotros nos vamos a basar en el sistema OSI o en el TCP, o en los dos. En los dos, en los dos. ¿En los dos? Al final, cuando estemos trabajando en modelo TCP, porque es lo que está Gracias. implementado. Pero vamos a ir explicando todo según el modelo OSI, porque es más didáctico. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Y dentro de las funciones que nosotros tenemos que ejecutar para poder transmitir información satisfactoriamente, pues lidiar con errores, control de flujo, segmentación y ensamblaje de datos y multiplexación, que son cosas que ya hemos hablado. Entonces, describamos un poquito cada una de las capas del modelo OSI. En la parte física, como les dije, pues es todo lo que son el manejo de las ondas, que vamos a pasar por allí, luz, electricidad, radio. En la capa de enlace de datos, nosotros vamos a trabajar a transformar esas ondas en bits. En la capa de red, nosotros vamos a lidiar con la transmisión de paquetes entre redes. La capa de transporte, una de las más importantes, es tener gestión real de errores y poder transmitir, datos de manera confiable. Esa es una de las capas más importantes. En la capa de sesión, nosotros vamos a lidiar, por ejemplo, usted tiene aquí su computador. Esto es un servidor web en algún lado. Usted abre un navegador y en una pestaña abre una página web. Y en otra pestaña abre otra página web. La capa de sesión trata de la organización de todos esos flujos, de todas esas conversaciones, de manera tal que cada contenido pues llegue a la sesión correcta. En la capa de presentación vamos a manejar todo lo que son los formatos de la información que vamos a manejar. Si es un video, pues vamos a tener que segmentarlo y ensamblarlo de nuevo para que siga siendo un video, para que sea un audio, imágenes, ese tipo de cosas. Y en la capa de aplicación, pues manejamos ya todos los programas con los datos enteros
que necesitamos transmitir. Una de las cosas que tal vez ustedes no se han dado cuenta porque nacieron bajo este mundo de tecnología, es que las redes nos dan ubicuidad. Eso significa que no importa dónde usted esté, va a tener acceso a sus datos. Y un ejemplo, pues bastante real y actual es esta clase, ¿no? Ya no tenemos que estar en el salón de clases para atender el contenido de la materia, sino podemos estar en otro lado. De hecho, podríamos estar en la piscina o no sé qué, con el celular, escuchando con un audífono la clase. Eso es algo que nosotros ahora damos por sentado, pero es una libertad que nos da las redes de computadores bastante importante. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, señor profe. Sigamos entonces. Empezamos con capa de enlace de datos. En la parte física, después hacemos una práctica, pues no tenemos ahorita cómo trabajar la parte física y más un poco para la gente de electrónica y eléctrica, pues donde podríamos utilizar aparatos como osciloscopio y cosas de esas para ver un poquito cómo es la transmisión de las señales. Pero para nosotros, en sistemas, no nos importa mucho esa parte. Así que subamos de la parte física y entremos a la capa de enlace de datos, donde nosotros vamos a tener que hacer varias tareas. La primera de ellas es codificación, framing, detección de errores, alguna transmisión confiable y control de acceso al medio. Bien, pues nosotros ahora hemos hablado de nodos y enlaces, pero en los nodos una de las partes más importantes es el equipo, el hardware que nos da la posibilidad de interconectar nuestros dispositivos con otros. Y son las tarjetas de red. Que ahorita cualquier dispositivo pues tiene que tener alguna forma de comunicación. A ver, díganme ustedes, ¿cuántas formas de conexión tienen sus teléfonos? ¿Cuántos de estos dispositivos creen ustedes que tienen sus teléfonos? ¿Uno solo? ¿Uno solo? Sí, pues no sé si la tarjeta Bluetooth también se pueda decir que es un medio de comunicación. Sí, efectivamente, la interfaz Bluetooth sirve para comunicarnos. En un teléfono normal tenemos el radio, que sirve para la comunicación celular,
que por allí también podemos pasar los datos ahora. Tenemos el más popular, que es la tarjeta Wi-Fi, ¿cierto? Tenemos el Bluetooth. Hay unos, dependiendo del teléfono que ustedes tienen, el NFC, Near Frequency Communication, que es esto de transferir información tocando los teléfonos. No todos lo tienen, pero usted choca su teléfono con alguien, puede intercambiar información. Entonces, fíjense que si un teléfono más o menos completo tiene 4 dispositivos de comunicación. Y por supuesto, sus computadores pueden identificar qué tarjetas de red tienen sus computadores. Seguramente si tienen portátiles también tienen Wi-Fi, si una tarjeta inalámbrica. Pueden tener tarjetas cableadas, partensado de Ethernet. También pueden que tengan Bluetooth. ¿Algún otro? Bien. Entonces, este componente, la tarjeta de red, es ahora indispensable dentro de cualquier nodo. Desde el punto de vista de los enlaces, tenemos varios medios físicos. Tenemos coaxial. Hay algunos operadores todavía que llegan con coaxial. Tenemos fibra óptica. Tenemos par trenzado. Por supuesto, tenemos el aire, ¿no? Como medio físico. Cualquiera que sea ese medio físico, nosotros vamos a transmitir ondas electromagnéticas. Lo único es que pues ninguna de ellas va a viajar más allá de la luz, de la velocidad de la luz. Sí, pero todas ellas van a tener más o menos esta forma. Va a tener una amplitud, una longitud. La longitud nos va a dar la frecuencia. Allí tenemos un ejemplo del espectro electromagnético con algunas tecnologías dependiendo de la frecuencia. Sí, tenemos cable coaxial que trabaja en este rango, los satélites que trabajan en este rango, algunas microondas que casi ya no se utilizan. Si ustedes miran por la ciudad, en los edificios todavía se ven como una especie de tambores en las antenas. Esos son microondas. El Wi-Fi que trabaja a 2.4 y a 5 GHz. La fibra óptica. Y aquí apenas tenemos el espectro visible. Lo que nuestro ojo humano es capaz de ver. La fibra óptica puede trabajar en infrarrojo. Otro esquema
también con un espectro electromagnético y la gama de tecnología que nosotros podemos tener en cada una de las frecuencias. Tenemos microondas. Fíjense, los microondas de calentar comida trabajan a 2.4 y algunas redes inalámbricas también trabajan a 2.4. Así que eso va a crear interferencias. Si usted está navegando y está cerca del microondas y lo enciende, seguramente pierde comunicación. Algunos teléfonos celulares también trabajan en esa frecuencia, algunos teléfonos inalámbricos de casa. Eso es un poco lo que podemos decir respecto a la parte física. Y pues nosotros podemos trabajar en la parte de modulación, que va a ser el tratamiento de la frecuencia o la amplitud para poder nosotros meter allí información. Y la codificación, que va a ser pues convertir esos señales a ceros y unos. Así que, para resumir, lo que nos va a interesar a nosotros es tener una señal baja y una señal alta para representar un 0 y un 1. Y nos vamos a limitar, salvo en la práctica, a este axioma, ¿sí? Claude Shannon, un matemático gringo, fue el primero que habló del término bit, un poco para caracterizar cómo nosotros podemos transmitir información por algún medio. Y él pues sacó su famoso teorema de Shannon, donde nos dice la capacidad del canal basándonos en sus propiedades: el ancho de banda, la potencia de la señal y la señal potencia, la relación potencia-ruido. Perdona que aún todavía cargo secuencias de la semana pasada. Estos son algunos de las propiedades de algunos medios físicos. Tenemos par trenzado categoría 5. Ellos trabajan entre 10 y 1000 megabits por segundo. Alcanzan una longitud de 100 metros sin reposición de la señal. El coaxial fino, unos 200 metros. El coaxial grueso, 500 metros. La fibra óptica multimodo de 2 kilómetros. La monomodo de 40. Y por supuesto trabaja a mucho más ancho de banda. Empecemos ahora con la codificación. Como les dije, la parte de modulación, lo que a nosotros nos va a interesar es, bueno, en una señal alta vamos a meter en 1 y una señal baja vamos a meter un 0. Vamos a dejarlo hasta ahí. En la parte de codificación, vamos a convertir esas señales altas y bajas a ceros y unos. Y hay varios esquemas. El primero, NRZ, Norrington tercero, que simplemente dice eso, ¿no? Un 0 es una señal alta, un 0 es una señal baja,
un 1 una señal alta, perdón, y un 0 una señal baja. Y pues simplemente donde nosotros queremos transmitir esta cadena de ceros y uno, pues ponemos una señal baja donde va 0, la continuamos, la subimos si queremos transmitir un 1, la bajamos para el siguiente 0 y así sucesivamente. El problema es que el origen y el destino tienen que saber que aquí hay 2 ceros, que aquí hay 3 unos, que aquí hay 3 ceros, y sin alguna variación, entonces va a ser muy difícil que el origen y el destino se pongan de acuerdo para ver cuántos ceros seguidos o cuántos unos seguidos hay. Entonces, eso es un problema. Y por supuesto, nosotros podríamos tener una señal de reloj, pero eso significa poner otro hilo de comunicación, lo cual pues no es barato, no es eficiente y van a generarnos muchos problemas de costos. Entonces, lo que hacemos es modificar el no return to zero, lo ponemos invertido y ahora se codifican los unos como un cambio de señal y los ceros como que no hay cambio de señal. Esto nos va a resolver el problema de unos consecutivos. Nuestra misma cadena de ceros y unos, aquí tenemos los ceros, ahí no hay cambio de señal. Aquí tenemos un 1, la cambiamos, no hay cambio de señal, cambiamos un 1, cambiamos. Vean que ya tiene una mejor frecuencia, ¿no? Pero seguimos con este problema acá de ceros seguidos. Para eso lo podemos resolver con otro sistema de codificación llamado Manchester, donde los unos lo vamos a representar con un cambio de señal de baja a alta y los ceros de alta a baja. Para nuestra misma secuencia de ceros y unos, aquí estamos poniendo una señal de reloj, pero solo como referencia. No significa que exista. Entonces viene un 0, lo tenemos que subir para bajar. Luego viene otro 0, lo tenemos que subir para bajar. Viene un 1, subimos la señal. Viene un 0, bajamos la señal. Viene un 1, la subimos. Viene otro 1, sí que tenemos que bajarla y subirla. Viene otro 1, tenemos que bajarla y subirla. Y así sucesivamente. Pero nuestra señal ya tiene una condición mucho más fácil para que el origen y el destino puedan utilizar esa misma señal como señal de sincronización y poder entender bien dónde termina y acaba cada uno y cada cero. Un segundito, ya regreso.
Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Muy bien. Profesor, una pregunta, no sé, se me hizo muy similar al protocolo I2C o por algún motivo, no sé si sea, es que creo que el I2C Protocolo I2C. ajá, No se me viene ahorita a la mente cuál es ese. I2C. es como para dispositivos, que es como reconoce el computador también cualquier periférico. Bueno, Por recuerda que estamos hablando de algunos enfoques para transformar ceros y unos a señales, ¿no? ujú, Eso, no importa qué tecnología, eso va a tener que ser así. Eso, así uses Bluetooth, así uses NFC, Wi-Fi, todo eso lo tenemos que transformar. Hasta ahora estos son esquemas de cómo utilizar, ¿vale? Bien, ok, profe. ¿cuál es el problema de Manchester? Si ustedes ven, y vamos a mostrarles de una vez esto que está aquí, en esta señal, ¿cuántos ceros y unos podríamos transmitir? Podríamos transmitir un 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos, 5 ceros. Si tomamos esto, ¿no? De señal alta 1 y señal baja 0. Pero si tenemos, por ejemplo, esta onda, y suponiendo que este tiempo que está aquí es igual a este tiempo. Aquí lo que estamos haciendo es aumentar la frecuencia, pero podemos transmitir mucho más unos y mucho más ceros. Entonces, esto que les estoy diciendo es súper importante que ustedes lo entiendan. A mayor frecuencia, mayor ancho de banda. Entiéndanlo bien. A mayor frecuencia, mayor ancho de banda. ¿Por qué? Porque la onda puede tener más ceros y unos. Comprendan esa parte que les estoy diciendo. Todo lo demás es aburrido, es pura teoría, pero lo que sí tienen que tener claro es que a mayor frecuencia, mayor ancho de banda. En este caso, Manchester, vean que estamos necesitando una mayor frecuencia para transmitir la misma información, ¿no? Sigue siendo la misma secuencia de unos y ceros. Eso va a significar que nosotros para utilizar Manchester, vamos a utilizar más ancho de banda para transmitir la misma información. Ok, tenemos otro protocolo utilizado en los switches de 100 megabits que se llama 4B, 5B, 4B, 5B, y es un poco para resolver los problemas de NRZ y NRZI de una manera un poquito más elaborada, más sofisticada. Y es que cada vez que nosotros vamos a transmitir 4 bits, lo vamos a transformar en 5 bits, siguiendo algunas reglas. Sí, aquí tenemos los 4 bits que van de 0 a
a 16. Estas son todas las posibles combinaciones con 4 bits, pero no vamos a transmitir esto, sino vamos a transmitir este de aquí al lado. No transmitimos 001, sino transmitimos estos de aquí al lado. Estos son 5 bits. Y este listado de 5 bits lo vamos a hacer siguiendo las siguientes reglas. Que no exista más de un 0 al comienzo, ni más de 2 ceros seguidos. Si usted desarrolla las mismas combinaciones para 5 bits, pues va a tener un listado así como este de 4 bits, pero mucho más largo. Y lo que vamos a hacer agarrar es de todas estas combinaciones las que respeten esta regla. Va a haber solamente 16 que respetan esa regla. Va a haber unas que se utilizan para control y no nos importa por los momentos. Y entonces vamos a transmitir esos 5 bits utilizando NRZI. Por supuesto, de nuevo, vamos a necesitar 25% más de ancho de banda para transmitir la misma información. Como les dije, estos son para las tecnologías de par trenzado en 100 base TX de 100 megabits. Aquí tiene una comparación entre todos. Se pone de nuevo un reloj como referencia. Agarren como tarea y metan aquí el 4B, 5B. En este esquema, por favor. Para transmitir esta misma secuencia de ceros y unos. ¿Sí? Lo imprimen o lo dibujan ahí encima del PDF. Y como tarea, van a averiguar cómo es la codificación de los switches de 1 gigabit. Revísenlo para mañana. ¿Cómo se hace la codificación en tecnologías 1000 base TX? Bien, toda la transmisión pues se mide en baudios, pero como nosotros estamos con una base binaria 0 y 1, coincide con la tasa de bits. Así que en vez de hablar de tasa de baudios, vamos a seguir hablando de bits por segundo. ¿Preguntas? Bien, veamos la parte de framing. Framing no es más que a nuestra secuencia de ceros y unos que estamos transmitiendo. Vamos a ponerle información antes y después.
Es decir, como que si lo vamos a embarcar. Eso significa framing. ¿Para qué? Para que esto no se transmita así crudo, sino poder tener cosas aquí que nos ayuden a controlar, a revisar si hubo errores y ese tipo de aspectos. Hay varios enfoques. Uno le puede meter antes y después bytes o bits o otras cosas. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, el vSync, que es un formato de un frame de un protocolo de IBM, ya también viejo. Aquí le metemos 16 bytes para sincronización. Luego viene el comienzo de la cabecera, donde vamos a poner el control, el comienzo del texto, la información que nosotros vamos a recibir, el final del texto y algo muy importante que vamos a ver luego, que es la parte de detección de errores. Aquí cada bloquecito está más o menos descrito. De esto pues no nos interesa mucho aprendernos todas estas cosas de memoria, simplemente que existen, ¿no? Aquí tenemos otro, por ejemplo, el de Point-to-Point Protocol, que es un protocolo bastante utilizado. Por ejemplo, su celular se comunica con PPP hasta la antena, estableciendo un canal de comunicaciones único, no solamente a nivel de medio físico, pues además el medio físico no es único, es el aire y está compartido. Pero a nivel de framing, a nivel de capa de enlace de datos, es punto a punto. Por eso se llama así, PPP. Entonces aquí tenemos dentro de los elementos el comienzo del paquete, el comienzo del frame, la dirección, algo para la multiplexación, porque podemos tener por un solo, como les dije, un solo medio, un solo canal, varias conversaciones. La carga útil, realmente lo que necesitamos transmitir, y un bloquecito para el control de errores. Aquí tenemos otro que se llama DDCMP, es lo mismo, básicamente es información antes y después para poder controlar la transmisión correcta de la información. Luego tenemos los de fibra óptica, protocolos SONET, ya un poco más sofisticado, y nosotros vamos a tener varios bytes para poder hacer la sincronización. Luego viene la información útil, lo que de verdad queremos transmitir, y este paquete, este frame es uno de los pocos que tiene tamaño fijo. Son 810 bytes lo que se transmite. La forma de transmitir es NRZ. Bueno, el SOR del NRZ. Y como en fibra óptica, dependiendo de la fibra óptica, pues nosotros podemos encapsular varios canales dentro de uno solo.
Ahora viene la detección de errores. Sí, el frame, como les dije, es a nuestra secuencia de unos y ceros, le ponemos algo antes y después para poder controlar la transmisión de nuestra información. Ahora nosotros tenemos que ver si esto se transmitió correctamente o no. Y por eso es muy importante la detección de errores. A nivel de capa de enlace, nosotros tenemos varias estrategias. Uno, podemos simplemente notificar al emisor que pues envíe una nueva copia porque pues vino dañado, pero antes de eso tenemos que detectar si vino dañado o no. O podemos tratar de reconstruir el mensaje. Pero muchas veces, y en capa de enlace de datos no se hace nada. Esto es más de la capa de transporte. Pero sí tenemos que detectar que hubo errores. Sí, hay varias técnicas. Uno es el CRC, uno de los más utilizados. Otro es enviar bits redundantes. Lo otro, dentro del enfoque de enviar bits redundantes, es enviar una suma o algo que se llama checksum. Uno agarra dentro de su secuencia de ceros y unos y suma algunos de los bits y escribe el resultado y lo mete aquí en este campo del frame. El receptor va a hacer la misma suma y debería entonces chequear que sea el mismo resultado. Si no, entonces estamos mal. Otro es la paridad, ¿sí? Estamos agregando bits adicionales también. Y es cada 7 bits, por ejemplo, que vamos a transmitir, contamos el número de unos. Veamos este primero. 1, 2, 3. Y si nosotros asumimos paridad par, significa que tenemos que completar un 1 para que aquí tengamos un número par de unos en los primeros 8 bits. En el segundo grupo de 7 bits, que son los que realmente nosotros vamos a transmitir, tenemos 1, 2, 3, 4. Así que no agregamos nada, simplemente ponemos un 0. Entonces, en nuestro conjunto de 8 bits, tenemos otra vez paridad par, es decir, un número par de unos. Y podemos incluso asegurarnos haciendo la misma estrategia por columnas, como para darle más seguridad. En la primera columna tenemos 1, 2, 3 unos y agregamos 1. Es decir, vamos a agregar un byte map, pero con solamente unos de control para asegurarnos la paridad. Podemos tener paridad impar, ¿no? Que nos interesa es tener un número impar de unos. Ahora sí, el CRC, que es la estrategia más utilizada para detectar errores actualmente, tenemos que es un enfoque basado en un área de la matemática llamada campos finitos, donde nosotros vamos a reducir apenas a 32 bits necesarios para poder detectar errores en un mensaje de miles de bytes. Eso es importante. Entonces, lo que hacemos es que aquí tenemos nuestra secuencia para transmitir unos y ceros. Y lo que hacemos es crear un polinomio
utilizando esos unos y ceros como coeficientes de los términos de ese polinomio. ¿Sí? Este es nuestro mensaje, m de x. El bit más significativo representa el coeficiente de más alto grado. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cualquier polinomio b se puede dividir por 1c si b es de mayor grado que c. Eso es materia de bachillerato. Y cualquier polinomio b puede ser dividido una sola vez si por un polinomio c si son del mismo grado. El resto de la división de b entre x, como estamos hablando de solamente ceros y unos, se puede hacer simplemente restando c, el polinomio c de b. Eso de nuevo es un resumen muy rápido de todo lo que es esa área de la matemática y es porque estamos usando ceros y unos. Y además, esa operación de resta, de quitarle c de x de b de x, se hace fácilmente haciendo un SOR entre los coeficientes de esos polinomios. Entonces, vean que con un SOR ya nosotros tenemos adelantado cierta parte del trabajo. Entonces, la idea es construir un polinomio p de x a partir de nuestro mensaje, que sea k bits más largo y que sea divisible exactamente por otro polinomio c de x, de k bits. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos nuestro mensaje por x a la k, esto nos da otro polinomio, t de x, dividimos t de x por c de x, encontramos el resto, ya vimos que el resto es muy fácil, es un SOR. Entonces vamos a transmitir p de x. Si p de x se transmite en errores, va a ser dividido exactamente por c de x. Si el resto no es cero, hay una muy alta probabilidad de que hubo un error en la transmisión. Y aquí tienen un ejemplo de cómo sacar esas cuentas. Multiplicar por x a la 3, estamos agarrando uno cualquiera, un polinomio cualquiera. Esta multiplicación es simplemente meter ceros a la derecha, es decir, otra operación muy sencilla. Agarrar el resto es hacer el SOR de la operación. Y estamos entonces encontrando p de x. Lo transmitimos y el receptor pues va a dividirlo entre x. Y si no es exacto, entonces el paquete vino malo. De nuevo, como resumen de esa área de la matemática, los campos finitos, nosotros vamos a utilizar más que todo un CRC, un polinomio, un c de x de tamaño 32, que es este que está aquí, que es lo que utiliza la mayoría de los protocolos en capa de enlace de datos como Ethernet para detectar errores. Entonces, apenas con una puerta SOR y un shift, nosotros podemos implementar fácilmente en los equipos de comunicación este esquema de detección de errores. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos la transmisión confiable? Ya sabemos que podemos detectar errores, pero
¿Cómo lo recuperamos? Les dije que en capa de enlace de datos la mayoría de las veces pues no se recupera. Es una tarea que queda para la capa de transporte. Pero sí tenemos que descartar los frames que vienen malos. Una de las formas para poder tener una transmisión confiable es utilizar dos elementos. Uno, los reconocimientos y otro, los tiempos límites. Veamos qué es cada uno de ellos. La idea es, por ejemplo, enviar un paquete y esperar porque el receptor nos reconozca con otro paquete diciendo, sí, recibí su información. Para de esperar es muy costoso, porque como nosotros hemos dicho, nosotros tenemos un canal para enviar y un canal para recibir. Y si enviamos un solo paquete para recibir una sola respuesta, pues todo esto va a estar vacío. Así que es bueno más bien enviar muchos. ¿Cuántos podemos enviar? Hasta poder tener la primera respuesta. ¿Lo recuerdan? Dos veces el producto del ancho de banda por la latencia. Y otro es tener canales lógicos concurrentes. Pero bueno, veamos cómo es la primera estrategia, parar y esperar. Supongamos que esto es la línea de tiempo, el emisor envía un frame, el receptor lo procesa y envía el reconocimiento de ese frame. Pero puede suceder que por alguna razón el reconocimiento se pierde. Entonces, cuando el emisor envía el frame, empieza un contador, que lo vamos a llamar timeout, y si se vence ese tiempo límite, entonces él retransmite el frame hasta que reciba su reconocimiento. También se puede perder el propio frame, ¿no? Y al vencerse el timeout, entonces el emisor retransmite el frame hasta que tenga esto. Pero puede ocurrir también que por alguna razón el receptor tarde mucho en procesar un mensaje y el ACK lo envíe después que venza el tiempo límite. Entonces el emisor no le toca de otra que volver a repetir el envío del frame hasta que el ACK, el acknowledgement, el reconocimiento llegue antes de que se acabe el tiempo límite. Un poco para agilizar, podemos marcar los frames con números, con secuencias y poder enviar más para que no nos queden nuestros canales vacíos. Así que lo mejor es la ventana deslizante y este es un mecanismo que es propio de capa de transporte y lo vamos a ver con mayor detenimiento en capa de transporte. Pero la idea es esa, ¿no? O sea, enviar tantos paquetes antes de poder recibir el primer ACK. ¿Cuántos paquetes? De nuevo, dos veces el producto del ancho de banda por la latencia. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bien, toda esta teoría simplemente váyanselo leyendo.
para ver si nos da chance de hacer el parcial antes que nos vayamos. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Nos vemos mañana. Listo, profe. Gracias. Vale, profe, muchas gracias. Profe. Profe, gracias. Profe. Listo, profe. Luego.